Hoy nuestra conferencia magistral va dirigida a conocer sobre los últimos tratamientos que tenemos para el COVID-19 aprobados por la FDA. Y para hablarnos y abordar este tema, contamos con una invitada de lujo que les presentará a continuación cómo comenzar este año promoviendo y dándole este tipo de tratamiento a las personas que lo necesiten. Hoy me place presentar a todos ustedes a la doctora Iris Cardona, quien es pediatra y también infectóloga y cuenta con más de 30 años de experiencia. Ha laborado en diferentes centros de salud en Puerto Rico, como el Centro Pediátrico, el San Jorge Children's Hospital, y actualmente se desempeña como la primera o principal oficial médico del Departamento de Salud de Puerto Rico. Y realmente la situación de beneficio que tenemos en la isla con relación a las vacunaciones se la debemos al empeño que ha puesto Iris con relación a llevar las vacunas a todos los lugares en nuestro archipiélago. Sus intereses profesionales se centran en la salud de los niños y los adolescentes y en la inmunización como prevención de enfermedades, como lo estamos haciendo para el COVID-19. Ha sido galardonada con múltiples premios y en el 2017 se ganó el premio de campeonato de inmunización aquí en Puerto Rico. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Cardona, quien nos va a estar hablando sobre estos últimos hallazgos y las últimas medicinas que tenemos para el COVID-19. Para nosotros es un gran placer tenerla en el día de hoy, así que dejo con ustedes a la doctora Iris Cardona. Un placer y un privilegio, sobre todo, poder estar conectada con un grupo tan diverso e interesado, ¿no?, en los temas de actualidad. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a hablar básicamente de los nuevos tratamientos contra COVID, la enfermedad COVID-19 provocada por el SARS-CoV-2. Antes de pasar las diapositivas que preparamos para todos ustedes, quería comentarles, ¿no? El coronavirus, el SARS-CoV-2 y la enfermedad provocada por este nos coge de sorpresas a todos los países del mundo hace cerca de 2 años. Y ciertamente en este caminar por los pasados 2 años, la ciencia demuestra, ¿no? Hemos demostrado tener la capacidad de enfrentarnos a un enemigo originalmente desconocido, conocerlo, identificarlo y poder desarrollar estrategias de prevención y estrategias de tratamiento o intervenciones médicas. En un principio, teníamos que depender de las llamadas medidas no farmacológicas y de todo el trabajo de los expertos en epidemiología y en control de enfermedades. No obstante, la colaboración científica a nivel mundial ha permitido el desarrollo, primero, de tratamientos para evitar que los pacientes hospitalizados y bien enfermos terminen en fatalidad. Segundo, el desarrollo de estrategias de prevención, como son las vacunas, y ya cumplimos 1 año vacunando a las personas acá en Puerto Rico. Y tercero, que es lo nuevo y es el tema fundamental de la charla de hoy, acceso a tratamientos ambulatorios más convenientes, más rápidos, que permitan interrumpir de alguna manera la progresión a enfermedad severa. Dicho eso, pues aquí estoy con ustedes y voy a hablarles de qué alternativas tenemos ahora en Puerto Rico como estrategias de tratamiento ambulatorio contra el SARS-CoV-2. Sabemos todos que cuando un paciente se diagnostica y tiene criterios de ser hospitalizado, en el 2020 no tenía mucha, era casi como una sentencia, ¿no?, de fatalidad, y era terrible. Hoy hay algoritmos de tratamiento, hay acceso a medicamento antiviral intravenoso, a combinación con agentes antiinflamatorios y a una gama, ¿no?, de alternativas terapéuticas para tratar de controlar la enfermedad. No obstante, cuando hablamos de tratamiento ambulatorio, supone una intervención
más temprano, que evite precisamente la progresión a la enfermedad. Dentro de estos tipos de tratamiento, pues tenemos el primero en desarrollarse, que ya tenemos un año con acceso a estas alternativas, son los llamados anticuerpos monoclonales. Esto es una medida de intervención médica que no es nueva en la medicina. Los anticuerpos monoclonales están en estudios de las finales de la década de los 80 y todos los últimos 10 años del del siglo pasado y los primeros 20 años de este siglo ha habido mucha investigación y muchas modalidades de tratamiento para un sinnúmero de condiciones médicas, no necesariamente todas infecciosas. En resumen o en esencia, son proteínas, en este caso de fabricadas o elaboradas en el laboratorio, que van a ayudar a nuestro sistema inmunológico a defenderse contra elementos antigénicos como el virus SARS-CoV-2. En este caso en el caso del SARS-CoV-2, los anticuerpos monoclonales que tenemos disponibles tienen como objetivo, como punto de ataque, la famosa proteína spike o espícula del SARS-CoV-2 y tienen la función de debilitar la entrada de este virus a nuestro sistema y por lo tanto previenen progresión de los síntomas. Tratamientos monoclonales que han sido desarrollados, pues el primero de ellos fue el llamado Bamlanivimab, producido por la compañía Eli Lilly, que recibió autorización de uso allá para noviembre del año 2020. Posteriormente, se desarrolla otro anticuerpo monoclonal que entonces se utiliza en combinación con el Bamlanivimab para mejorar la eficacia de este agente. Y bien rápido sale autorizado el Regeneron o Regencov, que es una combinación de dos anticuerpos monoclonales y que atacan también, tienen como punto, ¿no?, de objetivo la proteína Spike. A mediados del año 2021, entonces recibe también autorización de uso el Sotrovimab, otro anticuerpo monoclonal. Todos funcionan básicamente con el mismo mecanismo. Déjenme contarles, Bamlanivimab se utilizó con éxito en los primeros 2, quizás 3 meses del año 2021. Tuvo o cayó en desuso porque dejó de funcionar cuando aparece la variante alfa. Y entonces dejaron de recomendarlo. Empezaron a recomendarlo en combinación con el Etesevimab. Y después cuando llega la variante Delta, pues tampoco empezó, cuando pasa la variante alfa, empieza a funcionar contra la Delta. O sea que esto es bastante específico. De igual manera, el Regeneron, que empieza a utilizarse a principios del siglo, al principio del 2021, se utiliza con éxito y ha sido utilizado hasta recientemente, hasta que nos llega la famosa variante Omicron. Estos 3 tratamientos de anticuerpo monoclonal han estado disponibles, no están comercialmente, han estado disponibles a través del gobierno federal, quien ha comprado en cantidades grandes para hacerlos disponibles en todas las jurisdicciones americanas. Llegan a Puerto Rico a través de lo que es el sistema de salud federal, HHS, en una asignación muy particular porque tiene que ver con el número de casos que reportamos y versus número de casos que terminan hospitalizados. Sotrovimab es el de más reciente uso y ahora les voy a comentar que es el más que se está utilizando precisamente porque es el único que hoy demuestra eficacia clínica cuando tenemos la variante Omicron. Y si bien les puedo decir que los datos que tenemos de secuenciación genómica apuntan a que la mayoría de lo que circula ahora mismo es Omicron, todavía vemos, ¿verdad?, algo de la variante Delta. Vamos a explicar un poquito lo que es la autorización de uso de emergencia, tanto la mayoría de las vacunas como los tratamientos
contra enfermedad iniciales que se utilizaron para los pacientes hospitalizados, como estos anticuerpos monoclonales, han llegado a nosotros mediante el mecanismo de autorización de uso de emergencia. Esto lo permite, ¿no?, la declaración de emergencia de salud pública. La FDA, o Administración de Alimentos y Medicamentos, ha puesto a nuestra disposición esta autorización, pero el hecho de que estemos bajo una autorización de uso de emergencia implica que hay que cumplir con los estándares que establece el gobierno federal. Entonces, esos estándares básicamente nos dicen que tenemos que explicarle al paciente que esto es un medicamento que todavía está bajo investigación, que tiene su autorización de uso, pero es bajo estas condiciones. Entonces, hay lo que se llaman los criterios de inclusión, yo me gusta llamar los criterios de elegibilidad, que es identificar a aquel paciente infectado con SARS-CoV-2 o positivo a una prueba de detección viral para SARS-CoV-2 que tiene unas características o unas condiciones que lo hacen tener riesgo de progresión a enfermedad severa. La primera de estas es obesidad, definida según el gobierno federal por un índice de masa corpórea mayor a 25. Después enfermedad, después el segundo criterio de progresión o de vulnerabilidad es la edad, no está en la tabla. Y después de estos dos, pues hay una serie de condiciones médicas que pueden ser crónicas como diabetes, asma, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular crónica, alguna situación de inmunocompromiso, ya sea por enfermedad, condición o por tratamiento. Embarazo, que está definido como un factor de riesgo para progresión a enfermedad severa. Obviamente las enfermedades crónicas a nivel de pulmón y todo lo que son desórdenes hematológicos, cáncer, trasplante que cae dentro del paciente que puede estar inmunocomprometido y también el paciente que tiene enfermedad de anemia falciforme. Dentro del grupo de pacientes pediátricos también se habla de desórdenes del neurodesarrollo, ciertas enfermedades genéticas, metabólicas, anomalías congénitas y pacientes jóvenes que sean dependientes de tecnología precisamente por estas mismas condiciones. Y básicamente, cuando hablamos del paciente pediátrico, los 3 anticuerpos monoclonales o las 3 combinaciones de anticuerpos monoclonales están indicadas en pediatría a partir de los 12 años de edad. El paciente tiene que cumplir con un peso específico, tiene que pesar más de 88 libras o 40 kilos. Dentro de los criterios de vulnerabilidad o riesgo de progresión de enfermedad severa también está la obesidad. En pediatría se define si tiene un BMI que va más del 85% para su edad y género, según se establecen en las gráficas de crecimiento en pediatría. Pacientes pediátricos de 12 años en adelante con cualquier enfermedad cardíaca congénita o adquirida. Y obviamente todas las respiratorias están incluidas. Y estos 3 criterios pues son en adición a lo que ya les mencioné que está para los pacientes adultos. Importante también que dentro de los anticuerpos monoclonales hay una combinación, bamlanivimab y etesemivir, que tiene indicación en pediatría desde el nacimiento como lo que se llama post-exposición. Incluye recién nacidos a una madre positiva al SARS-CoV-2 con o sin síntomas. Específicamente, pacientes menores de 1 año se considera que también podrían tener riesgo de progresión a enfermedad severa. No obstante, si bien digo que tiene la indicación o tiene la autorización de uso por la FDA, tenemos una advertencia que en este momento, dado que circula predominantemente la variante Omicron, pues realmente la decisión clínica de ofrecer este anticuerpo monoclonal, la combinación de bamlanivimab y etesemivir, es una cuestión que hay que sopesar porque pudiera no tener un efecto si el paciente está infectado con Omicron. Incluso ese paciente pediátrico
pequeñito. Entonces, otro asunto bien importante es que la indicación de dar o no el tratamiento no tiene que ver con el estado de vacunación del paciente. O sea, podemos tener un paciente no vacunado que reúna los criterios de riesgo de progresión a enfermedad severa y que si lo identificamos tempranamente, y tempranamente es en los primeros 10 días de síntomas, indiscutiblemente se va a beneficiar de recibir el monoclonal. Pero de igual manera podemos tener un paciente parcialmente vacunado, que solamente ha tenido una dosis, o un paciente completamente vacunado, pero que tiene estos criterios, ¿no?, de riesgo para enfermedad severa, y también se podrían beneficiar de este tipo de tratamiento. Entonces, estas alternativas terapéuticas están en Puerto Rico, son asignadas periódicamente, semanalmente, de acuerdo al número de casos que tenemos y una fórmula que tiene el Departamento de Salud Federal, pero no llegan al Departamento de Salud y son almacenados, sino que se destinan o se adjudican un número definido de tratamientos por semana, y entonces tenemos una serie de facilidades, facilidades médicas, facilidades hospitalarias, facilidades que son como centros de atención primaria, que entonces nosotros les asignamos y el medicamento les llega directamente a ellos. Tenemos también unas 4 compañías de infusión que dan servicio en el hogar, que también están colaborando con nosotros para hacer posible que esto llegue a los pacientes. Entonces, un posible candidato lo puede identificar el médico primario, lo puede identificar, ¿no?, algún médico que trate al paciente, así sea especialista o subespecialista. Pero también tenemos este programa con el sistema de investigación de casos del Departamento de Salud, donde el ejército de epidemiólogos que tenemos en los municipios también tiene acceso a estos criterios, y por edad o porque aparezca en la investigación que tiene X condiciones, puede sugerirle al paciente y referirlo directamente a un grupo de doctores que tenemos en el hospital regional o en el hospital universitario Ramón Ruiz Arnau, que pueden determinar si el paciente está indicado a dar el tratamiento, y entonces lo vamos refiriendo según dónde viva y según dónde tengamos disponibles los tratamientos a una evaluación y se coordina la cita. Básicamente ese es el proceso que se ha implementado. Déjenme contarles que desde el enero del 2020 se han administrado sobre 4.400 tratamientos de este tipo, utilizando bananemivab, etesevimab, la combinación Regencop y ahora sotrovimab, con mucho éxito. Básicamente ninguna reacción adversa grave. Y prácticamente el 100% de los pacientes podemos decir que no progresaron a enfermedad severa, y a mí me gusta decir, ¿no?, que hicimos algo para salvar la vida de estos pacientes. Las facilidades que ahora mismo tienen o tenemos como opción para recibir estos medicamentos, pues tenemos un centro de infusión en la facilidad de ASEM, tenemos varios hospitales como el Ashford Presbyterian, como el complejo de hospitales IMA, en el área oeste el Hospital Bella Vista, en el área de la montaña, hospitales menonitas de Aybonito y Cagua. En el norte tenemos en Arecibo, tenemos en Bayamón, en Carolina, tenemos hasta en el hospital o el 330 de la montaña allá en Castañer. Tenemos aquí, ven la lista de facilidades. Tenemos algunos hospitales que han establecido un sistema en su sala de emergencia. Recordemos que esto se le da a pacientes positivos para el SARS-CoV-2. Por lo tanto, hay que establecer, ¿no?, un área donde el paciente pueda estar aislado del resto de los pacientes. Y se han administrado tratamientos en Aguadilla, en el Hospital Cardiovascular,
en el Hospital Metropolitano de la Montaña. Tenemos estas 3 facilidades o centros, lugares de infusión que ofrecen el tratamiento en la casa de los pacientes. Advanced Infusion Center, Best Option, Óptima, y seguimos tratando de coordinar con otras facilidades médicas, centros de atención primaria, para hacer accesible este tipo de infusión a los pacientes, porque realmente la evidencia científica apunta a que evita la progresión a enfermedad severa. Entonces, con esto tenemos bastante experiencia, llevamos 1 año utilizando las diversas modalidades. Les recuerdo que en la situación con este repunte, donde la mayoría de los casos son por la variante Omicron, el que sabemos con evidencia científica que funciona es el Sotrovimab. Ahora mismo Puerto Rico tiene una asignación semanal de aproximadamente entre 500 y 700 tratamientos. Se asignan a Puerto Rico, nosotros los asignamos a las diversas facilidades y con el proceso que ya les describí se van asignando. Las compañías de infusión, las facilidades médicas que administran el tratamiento, pues realmente el medicamento es sin costo alguno para el paciente. No obstante, se permiten unos cargos o una facturación, está autorizado por CMS, por el proceso de dar la infusión. Y ha funcionado. Quisiéramos tener acceso a más. Quisiéramos que a veces fuera más ágil el proceso, pero ciertamente desde que aparece este repunte con Omicron allá en, no sé, a mediados de diciembre, incluso en este periodo navideño donde es más difícil accesar todo, logramos hacer intervenciones efectivas. Tenemos pacientes de hasta 105 años que recibieron el monoclonal en su casa y ciertamente la mejoría fue rápida y absoluta. Entonces, hace apenas unas 3 semanas, la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA, también da autorización de uso de emergencia a los llamados antivirales orales. Y de esos ahora mismo tenemos 2 autorizados bajo el mismo mecanismo. Los antivirales orales básicamente tienen un mecanismo de acción que lo que busca es interrumpir la replicación del virus en nuestro sistema. De esos hay 2, Paxlovid, lo hace la compañía Pfizer, y tenemos Molnupiravir, y ambos fueron autorizados su uso con diferencia de menos de 24 horas. Paxlovid es lo que se llama un inhibidor de proteasa. En este caso, inhibe la proteasa principal del SARS-CoV-2 y se da en combinación con otro inhibidor de proteasa que tenemos mucha experiencia usándolo en el tratamiento de pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana. El segundo, Molnupiravir. Molnupiravir es lo que se llama un análogo de nucleócido. También va a interrumpir la replicación viral, pero es con otro mecanismo. Básicamente, de este tipo de medicinas o de medicamentos hay una serie bien conocida que se utilizan en ciertas enfermedades, particularmente cáncer. Hay muchas quimioterapias que usan este mecanismo. Hay medicamentos de esta clase para tratar hepatitis B. De hecho, el Remdesivir, que pues es lo que utilizamos para pacientes, ¿no? El antiviral indicado para pacientes hospitalizados, funciona de esta manera. Es también un análogo de nucleócido que inhibe o interrumpe la replicación viral. Básicamente sustituye una parte de las llamadas bases nitrogenadas, metiéndole un azúcar, y ahí se interrumpe esa cadena de reproducción viral. Vamos a hablar en detalle de Paxlovid. Como les dije, es el medicamento de Pfizer. Esto es una combinación de nilmatrevir o nirmatrevir, que es el inhibidor de la proteasa principal del SARS-CoV-2, en combinación con ritonavir, que es un inhibidor del complejo CYP3A, y se da en combinación porque básicamente potencia el efecto. O sea, el ritonavir
aumenta la concentración en plasma del inhibidor de proteasa. Y no tiene, si se diera solo, es una medicina muy usada, yo creo que incluso no es muy costosa, llevan más de quizás 20 años, 30 años utilizándola. No obstante, no tiene actividad contra el SARS-CoV-2, solamente se utiliza para potenciar el efecto del nirmatrelvir. Se dan en combinación, se tienen que dar juntos. Aquí es que va a inhibir la replicación viral. Y entonces ahí hay unos criterios nuevamente de elegibilidad que se parecen mucho porque fundamentalmente son aquel paciente que por edad, por peso o BMI o por condiciones crónicas tiene riesgo de progresión a enfermedad severa en una infección con SARS-CoV-2. Incluye pacientes adultos y pacientes en la edad pediátrica a partir de los 12 años, pero de nuevo que pesen 88 libras o más, o el equivalente que son 40 kilos. En el caso de un antiviral oral, en la ventana de acción que tenemos, o sea, la ventana que tenemos para intervenir con esta modalidad son 5 días. Recordemos que el monoclonal pues puede ser en los primeros 10 días, pero con el antiviral oral son 5 días. El paciente debe estar positivo, esto no es preventivo, no es para el paciente que se expuso o la persona que se expuso. Un paciente con prueba viral, ya sea PCR o prueba de antígenos positiva al SARS-CoV-2, que tenga algún síntoma definidos como síntomas leves o moderados y que tenga la presencia de factores de riesgo para desarrollo de enfermedad severa. La dosis, pues básicamente la pastilla de nirmatrelvir tiene 150 miligramos, la de ritonavir es de 100 miligramos y el paciente o la persona se tiene que tomar 2 pastillitas o 2 tabletas de nirmatrelvir en combinación con una de ritonavir. Se tienen que tomar a la vez, simultáneamente, 2 veces al día por 5 días. Y si podemos ver aquí en la diapositiva, esta es la forma en que viene. Esto viene ya en un paquete y le va a traer las 2 pastillitas de nirmatrelvir y entonces la pastillita de ritonavir y hay que darlas a la vez. Se debe completar el curso de tratamiento de 5 días. El paciente debe seguir aislado por el periodo que recomienden los epidemiólogos. Pues esto no es que me tomé la medicina ya al cuarto o quinto día me puedo ir por ahí a la calle. No, todo lo demás. Pero con este tipo de tratamiento también logramos una intervención que evita la progresión a enfermedad severa. Hay unas poblaciones pues, con las que hay que tener cuidado. Si el paciente tiene insuficiencia renal, el medicamento se tiene que ajustar. Si el paciente tiene enfermedad renal terminal, la medicina está contraindicada, el Paxlovid. Si el paciente tiene insuficiencia hepática severa, está contraindicada. No obstante, si es leve o moderada, se puede utilizar y no hay que hacer ajuste de dosis. No tenemos datos en los ensayos clínicos que digan que es seguro y eficaz en embarazadas o en madres lactantes. Y nuevamente la autorización para el paciente pediátrico es a partir de los 12 años. No se ha establecido ni dosis, ni eficacia, ni seguridad en pacientes menores de 12 años de edad. Contraindicaciones absolutas, si tenemos un paciente que tiene historial de alergia al ritonavir, pues no se lo podemos dar porque se tiene que tomar el ritonavir en combinación con el nirmatrelvir. Entonces hay unas precauciones muy específicas con esta combinación de medicamentos. Los fármacos o medicamentos que dependen del citocroma Y EP3A pueden alterar la concentración del nirmatrelvir y el ritonavir y pueden asociarse con reacciones graves. Y los inductores del CYP3A también pueden entonces tener el efecto de reducir el efecto terapéutico. Así que hay que tener cuidado y hay que hacer lo que se llama una conciliación de medicamentos. La utilización de Paxlovid en el paciente VIH positivo hay que mirarla con cuidado porque existe el riesgo de desarrollo de resistencia a otros inhibidores de proteasa que son fundamentalmente uno de los armamentos, ¿verdad?, fuertes para combatir el VIH en un paciente infectado.
Entonces la lista de medicinas que pueden interaccionar es larga, es larguísima, que hay un resumen, pero es para darles un ejemplo. Por ejemplo, algunos analgésicos como el piroxicam, algunos pacientes contra la angina como ranosalina, algunos antiarrítmicos conocidos, tratamientos antigota, tratamientos para el sistema nervioso central como la clonazepam, incluso algunos suplementos de hierbas que están contenidos en complejos de vitaminas como son la hierba de San Juan o el San John's wort, algunos agentes anticonvulsivantes como es el fenobarbital, el dilantin, la carbamazepina, algunas agentes de sedación o hipnóticos. Así que hay que mirar bien la guía y hay que hacer fundamentalmente una conciliación de medicamentos. Nadie se asuste porque, por ejemplo, dentro de esta lista también están algunas estatinas. Pues estatina es el tipo de medicina que si eso es lo único que el paciente toma, usted se la puede descontinuar por 5 días o el médico y se toma su medicamento contra COVID-19 y aquí no pasa nada. No obstante, para otro tipo de medicamentos como los antiarrítmicos, ¿verdad? Las cosas para el corazón o la presión no pueden ser descontinuados así simplísticamente, por lo tanto buscaríamos otra alternativa de tratamiento para este paciente y existe, como ya hablamos, los anticuerpos monoclonales y existe también la otra alternativa de la que vamos a hablar, que es el molnupiravir. Déjenme ver por aquí. Reacciones adversas que se vieran. Esto es lo que se vio en los ensayos clínicos. Hay un sabor como metálico, una alteración al gusto como un sabor metálico. Yo tengo pacientes que me han descrito eso. Problemas de diarrea, aumento en la presión y dolor muscular. El médico, esto es una medicina que se debe despachar solamente con receta médica, dando la explicación absoluta al paciente que es un medicamento autorizado su uso bajo ese mecanismo de emergencia. Tiene la obligación el que receta de si el paciente regresa con algún evento adverso, esto debe ser reportado a la plataforma de FDA que se llama MedWatch y hay diferentes formas en que eso se puede reportar. Pero como les dije, sobre 430, no se los he dicho, desde la primera semana, segunda semana de enero para acá, se han despachado sobre 430 recetas, no hemos recibido ni un solo reporte de evento adverso, efecto ese asunto de la alteración al gusto. Entonces vamos al segundo, molnupiravir. Molnupiravir es la segunda herramienta oral en pastillas para intervenir y evitar progresión a enfermedad severa. Como ya comenté, es un análogo de nucleócido, inhibe la replicación por el mecanismo de mutagénesis, se mete, provoca una interrupción en la cadena de replicación. Y criterios de elegibilidad. Este es solamente para personas mayores de 18 años o que han cumplido los 18 años en adelante. De nuevo, tiene que estar en los primeros 5 días de evolución de síntomas. Tiene que tener una prueba de detección viral positiva. Tiene que tener criterios de riesgo de desarrollo de enfermedad severa. No debe tener ni un solo criterio y esto aplica a los monoclonales, al Paxlovid y al molnupiravir. Esto no es para el paciente que ya está bien enfermo y necesita ser hospitalizado. La intervención se hace antes. Entonces, el label o etiqueta del molnupiravir si tiene una observación o un warning que dice que hay que pensar en las otras alternativas de tratamiento y el molnupiravir lo vamos a recetar si no tengo, ¿verdad? Si el paciente no es candidato para el monoclonal y no es candidato para el Paxlovid, ya sea por polifarmacia, por edad o porque sea, ¿cómo se llama? No lo tenga disponible. Limitaciones de uso, como ya les dije, no es para pacientes que ya están en el hospital. No lo podemos usar en menores de 18 años de edad. Y esto básicamente es porque en los ensayos en animales
se vio una alteración en el desarrollo de la placa del cartílago en el área y en el área de crecimiento de los huesos, muy parecido a al label o el warning que tienen los antibióticos, las quinolonas, como el Cipro. No se va a utilizar en un paciente expuesto que no esté positivo, ni tampoco como prevención porque me voy de viaje o ese tipo de cosas. La dosis son 800 miligramos 2 veces al día o cada 12 horas por 5 días. La tableta viene de 200 miligramos, por lo tanto el paciente tiene que tomar 4 tabletas cada 12 horas por 5 días. Con o sin comida, no hay problema, no necesitamos hacer ajustes de dosis ni en pacientes renales ni en pacientes hepáticos, pero no, lo otro importante es que no hay que hacer tampoco una conciliación exhaustiva de medicamentos porque no se vio interacción como funciona de otra forma con los tipos de medicinas que tienen interacción con el Paxlovid. Ahora, si hay un pero y es un pero bien grande, y es el asunto de toxicidad fetal. Esto se vio en ensayos en animales, pero el label dice que no se recomienda su uso para ninguna mujer embarazada, que si se fuera a dar porque no hay otra alternativa, hay que tener una discusión bien seria y documentar que los beneficios superan los riesgos de usar esta medicina durante el embarazo. Ya hablé de la toxicidad huesos y cartílagos, eso también fue en estudios en animales, pero por lo tanto no se autorizó la utilización en menores de 18 años de edad. No se hicieron estudios en ningún paciente menor de 18 años de edad. No se necesita ajuste de dosis en el paciente hepático. No se recomienda tampoco durante la lactancia porque no hay información. Y entonces con este asunto de toxicidad fetal también le pusieron una advertencia de que hay que dar consejería contraceptiva en el caso de las mujeres en edad reproductiva por 4 días después de recibir molnupiravir. En el caso de los varones en edad reproductiva hasta 3 meses luego de la última dosis. Reacciones adversas se parecen un poco a las de Paxlovid. Aquí hay un error, dice adversas de Paxlovid y es de molnupiravir, diarrea, náuseas y mareos. Y de nuevo tenemos la obligación, si recetamos este tipo de medicina, de reportar cualquier evento adverso que un paciente nos diga en un periodo no mayor a 7 días utilizando la plataforma MedWatch y la forma 3500 de la FDA. Entonces, todo esto suena un poco complicado. Por lo tanto, en el departamento nos dimos a la tarea de buscar la información disponible y establecer un algoritmo de tratamiento ambulatorio para evitar progresión de enfermedad de COVID-19, un instrumento que sirva como hoja de evaluación para los pacientes. Esto no es requerido por el Departamento de Salud Federal, esto se hizo acá y no es que en cada récord del paciente esto deba estar, ni el paciente lo tiene que llevar a la farmacia. No, básicamente es para guiarnos y hacer más fácil la toma de decisiones. Y también una tablita, ¿no?, que compara el tipo de tratamiento que tenemos disponible. Entonces, también tenemos en la página del Departamento de Salud una información más simple, más sencilla para el público general sobre qué son los monoclonales, qué son los antivirales, y esto es básicamente un ejemplo, ¿no?, de lo que está en la página del Departamento de Salud, que es de acceso público. Entonces, hablando del algoritmo de tratamiento, y estamos hablando tratamiento fuera del hospital, tratamiento temprano, buscando evitar progresión a enfermedad severa. Paciente no tiene resultado de prueba positiva, pues no tengo que hacer nada. Si fue expuesto, pues tengo las recomendaciones de epidemiología. Si tengo un resultado a prueba viral positiva, ¿tengo síntomas? Sí, si tengo síntomas, vamos a ver cuáles son esos síntomas y cuánto tiempo lleva con los síntomas. Si identifico un paciente con dificultad para respirar o que está requiriendo oxígeno porque le bajó la oxigenación, este paciente no es el
no necesariamente no es elegible si tiene criterios de hospitalización, ¿ok? Si es un paciente que no tiene dificultad respiratoria, no tengo criterios para hospitalizarlo, pero lo vi en sala de emergencia o me llamó, hicimos una consulta por telemedicina, voy entonces a buscar la lista de criterios de riesgo de desarrollo de enfermedad severa y sí sería elegible entonces a alguno de estos tratamientos. Si los síntomas empezaron antes de 5 días, pues las alternativas que tengo, y es un paciente que no tiene insuficiencia renal severa ni tiene insuficiencia hepática severa, las alternativas de tratamiento son estas que vemos aquí. El Paxlovid de Pfizer, el monoclonal Sotrovimab, está Regencov y estaba en la ETE, pero les recuerdo que en la situación que estamos ahora, que hay Omicron, pues esto no. Y está como un asterisco, ¿ves? Aquí lo ven, para recordarlo. Si no tengo estos tratamientos disponibles, considero el molnupiravir. Si es un paciente en edad gestacional, hombre o mujer, tengo que dar la consejería genética. Si es una embarazada, no puedo utilizar el molnupiravir. El Departamento de Salud Federal y el NIH también han establecido esto en unas guías que también son públicas. Nosotros hemos tratado de hacerlo más amigable, más friendly, pero están disponibles. Los tratamientos recomendados en orden de preferencia según esta guía. Número 1, Paxlovid, haciendo conciliación de medicamentos si está indicado por la edad, todo lo que hemos explicado. Número 2, el monoclonal, si está también en el periodo que puedo intervenir. Tenemos en rojo esto que dice Remdesivir. Yo comentamos al principio que es el agente antiviral intravenoso que se utiliza para tratar al paciente de COVID en el hospital. No obstante, esta guía, basándose en unos estudios publicados recientemente, también establecen que podemos utilizarlo en un paciente que no tiene criterios de hospitalización, en un setting ambulatorio, dando una dosis de Remdesivir por los primeros, por 3 días, en esos primeros 5 días de diagnóstico de enfermedad o de síntomas. Aquí hay un detalle, el Remdesivir ya está disponible comercialmente, la forma de distribución ya está establecida, así que acá en el Departamento de Salud estamos evaluando qué tipo de logística pudiéramos establecer para que también sea una opción porque está dentro de las guías de NIH. Y entonces el cuarto, molnupiravir. Hay también una cosita que tenemos que mirar, y es lo que nos dice la ciencia. Han hecho estudios comparando la eficacia clínica de cada una de estas alternativas. Por eso es ese orden de preferencia. Eficacia clínica de Paxlovid es un 85% versus placebo. La de Sotrovimab, 88%, Sotrovimab 85%, Remdesivir, fíjense que el estudio o los estudios publicados lo llevan a 87%, pero está ese asunto de establecer la logística, porque no vas a hospitalizar al paciente para recibir esto por 3 días. La idea es mantenerlo fuera del hospital. Y entonces el molnupiravir, y esa es otra de las razones por las que lo ponen como última alternativa, la eficacia clínica fue de un 30% versus placebo. Identificación de el paciente que cae con los criterios de alto riesgo es importante. No obstante, también las guías nos dicen que si tenemos recursos limitados, ciertamente la asignación de ninguna de estas medicinas es ilimitada. En el caso de los monoclonales, ahora mismo tienen alta demanda en todas las jurisdicciones americanas. Y en el caso de los antivirales, particularmente Paxlovid, la producción no ha engranado completamente, por lo tanto no es ilimitada la disponibilidad que tenemos ni nosotros ni ninguna otra parte de Estados Unidos. Así que también tenemos unas guías para de alguna manera establecer prioridad en términos de quién se beneficia más de este tipo de intervención. Determinar si el paciente el estado inmunológico del paciente y el inmunocomprometido tiene prioridad sobre el inmunocompetente.
La edad, como yo mencioné al principio, es otro de los factores importantísimos. A mayor edad, mejor el beneficio, o sea, mejor el beneficio de la intervención. Estado de vacunación, podemos utilizarlo en vacunados y no vacunados. No obstante, una persona que no puede vacunarse por la razón que sea, o que no desarrolla, no se espera desarrollo de una respuesta robusta, pues debe tener prioridad sobre los no vacunados. Y entonces las condiciones clínicas, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, deben tener prioridad sobre aquellos que no tienen. En palabras sencillas o más prácticas, si yo tengo dos pacientes, uno de 50 años y uno de 70, pues el de 70 debería estar en mi lista de prioridades primero, pues la intervención va a tener mejor efecto. Si yo tengo dos pacientes de la misma edad y uno tiene un BMI, qué sé yo, de 40 y el otro tiene 26, pues el que está obeso tiene mayor riesgo de progresión a enfermedad severa, por lo tanto debo buscar si tengo que tomar la decisión en el orden en que lo voy a. No quisiéramos estar en eso, pero hasta que el suplido no sea mejor, pues a veces estas decisiones también hay que tomarlas. Entonces, esta es otra de las promociones que tiene la página del Departamento de Salud, y se establecen bien los criterios de elegibilidad y te los dice bien, bien claro. Tenemos también esta gráfica donde nos establece la comparativa de en qué tipo de paciente, ya sea por edad, por estado de vacunación, si tengo la prueba, lo que necesito para definir el tratamiento de anticuerpo monoclonal y en quién estaría indicado. Recordando que en el escenario de Omicron debemos utilizar Sotrovimab siempre que se pueda. Entonces aquí ustedes ven cuatro tratamientos monoclonales. No les he hablado del Evusheld. La razón por la que no les he hablado es que esto tiene una indicación muy particular. Todavía no ha llegado a Puerto Rico, lo esperamos a finales de esta semana o la semana próxima. Pero Evusheld es un anticuerpo, una combinación de dos monoclonales que se dan en forma inyectable, pero que es para el paciente que no es positivo al SARS-CoV-2, pero que tiene riesgo de, si se infecta, desarrollar enfermedad severa. O sea, es una profilaxis preexposición en pacientes de riesgo, fundamentalmente pacientes inmunocomprometidos. Puerto Rico ya tiene una asignación, solo que no ha llegado, y este se va a destinar a pacientes de trasplante, pacientes de cáncer, pacientes en tratamientos de biológicos o ciertos pacientes con HIV. Y se están haciendo todos, ¿verdad? Todos los arreglos para buscar tenerlo disponible en los centros de atención a este tipo de pacientes. Esto de nuevo está en buen español, es información para el público general y está en nuestra página. Y con eso, pues yo termino mi presentación para dar paso a las preguntas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias por toda esta información. La primera información entiendo de que ya la contestaste, pero te la voy a hacer de todas maneras, en términos de que se están dando los monoclonales para pediátricos, particularmente hay un pediatra que dice si una de las indicaciones es ser menor de 1 año. Sí, bueno, sí. Sotrovimab está indicado en mayores de 12 en adelante. Bamlanivimab, Etesevimab es el único que tiene indicación por debajo de los 12 años. Se puede utilizar, de hecho hemos dado algunos, yo no creo que lleguemos a una docena en el último mes, hemos dado 3 o 4. Está indicado, pero les recuerdo que hay que tener la discusión con el paciente, porque si la infección es con Omicron, pudiera no tener una eficacia clínica, eso es lo que dicen los estudios. No obstante, si un paciente de bien alto riesgo, ante no darle nada, si el médico dice, no, yo se lo quiero dar, pues está disponible. Y si es pediátrico, y también preguntan dónde se pueden estar dando estos tratamientos para estos niños. Pues tanto las compañías de infusión han atendido a pacientes pediátricos como las diversas facilidades. También el Hospital Pediátrico dio una infusión de esta recientemente, el Hospital Presbiteriano también nos ha dado, el de Bayamón, o sea, depende
que lo que queremos es que sea fácil para el paciente. Pero Así que esto el médico se debe comunicar con ustedes el en el paciente, Departamento de Salud. sí, mire, tenemos en el portal, tenemos también una dirección electrónica que es tratamiento MAB de monoclonal antibody .salud.pr.gov o @salud.pr.gov, debí decir. Tenemos un equipo de 4 personas, o sea, no es ilimitado tampoco, que buscan facilitar y ellos tienen acceso a ver dónde hay. Si tengo un paciente del ARE y sé que tengo disponible en Arecibo, hacemos la conexión con el hospital de Arecibo. Hemos tenido situaciones como el 31 de diciembre que no teníamos mucha gente trabajando y los dirigimos al setting que Salud controla muy bien, que es el hospital universitario Ramón Ruiz Arnao. Pero las compañías de infusión van a la casa y atienden todo tipo de pacientes. Hemos tratado pacientes de 100 años hasta de 105 años con éxito. Wow, muy bien. Una pregunta es que ese fue el doctor Marcos Justiniano. Tenemos también la doctora Wendy Matos que está preguntando si estos medicamentos van a ser pagados por las cubiertas médicas o serán libres de... Bueno, por ahora la medicina es gratis hasta que el gobierno federal diga lo contrario o se dé una aprobación completa por FDA y vaya comercial. El gobierno federal lo sigue comprando y lo asigna a cada jurisdicción. La compañía de infusión o el setting hospitalario o facilidad médica puede facturar el seguro médico por la administración. De igual manera, los antivirales orales, la farmacia lo despacha sin costo para el paciente, pero le puede facturar ese ejercicio, ¿no? De dar la orientación y el despacho al seguro médico, sea el seguro del gobierno o sea un seguro privado. Josué Castresana pregunta que si las pruebas caseras son válidas para considerar el protocolo de tratamiento. Eso es algo que estamos trabajando. Desde nuestro punto de vista son válidas cuando tenemos una prueba positiva. Usualmente eso está, la sensitividad, la especificidad está aprobada y queremos que esto sea fácil para el paciente. No obstante, todavía no es un hecho por el asunto de cómo se establece para que entonces la facilidad que da la infusión pueda facturar por el servicio. Pero créanme que estamos trabajando con eso y yo espero tener noticias en los próximos días. Ya está en discusión. Sobre todo ante la iniciativa del propio presidente de Estados Unidos que está haciendo las pruebas caseras disponibles. Tengo otra de Ángel Hernández Colón. Aunque dice que esto no es parte de la conferencia de lo que tocaste, pero le gustaría saber cuándo un paciente inmunosuprimido puede tener la 4ª dosis de la vacuna Moderna. 5 meses después, o sea, un paciente inmunocomprometido supone que sería la 4ª dosis 5 meses después de la 3ª. Okay. Entonces tenemos a José Carrera Rivera que dice, ¿se debería hacer seguimiento de embarazo en mujeres de edad reproductiva antes de prescribir? No está definido como que hay que hacerlo, pero sí dentro de las guías. Yo los invito a todos a buscar la autorización de uso de emergencia y la hoja que hay para profesionales de la salud, que nosotros las hemos puesto en la página, en el portal de salud, y las hemos, ¿verdad? La pusimos en español, hicimos la traducción con las preguntas más frecuentes. No dice que usted tenga que hacer seguimiento con prueba de embarazo. Es una buena práctica, pero sí dice que se debe hacer un ejercicio de eliminar la posibilidad buscando el ciclo menstrual, el historial de menstruación y dando esa discusión hay que tenerla con el paciente. Si no, es mejor no recetar. Entonces también tenemos de José Carrera Rivera, ya está. De Edwin Rodríguez, que si nos puede recordar cuáles son las dosis de los anticuerpos monoclonales. Sotrovimab se da en una infusión de 500 miligramos, es una sola vez, en infusión por IV pump. La realidad es que es una dosis estándar para todo paciente mayor de 12 años que cumpla con el peso. El Regencop que viene en combinación, la verdad es que no tengo exactamente los miligramos, pero es una sola dosis también.
El que cambia es el Bamlanivimab en el paciente menor de 12 años, que hay una guía de dosis, particularmente para los menores de 1 año, y tiene que ver con el peso del paciente. Me gustó mucho que lo que hiciste con la parte de la logística para dar los medicamentos. El flujo ¿Tienen de- algo pensado en términos de las interacciones de los medicamentos, particularmente para... Nosotros hicimos una guía. Una guía es un documento, no sé, de 10, 12 páginas, 20 páginas, guía para el Paxlovid, guía para el Molnupiravir. Está pública, está en la página, la hemos compartido con los compañeros del Colegio de Médicos y con todas las agrupaciones, la Sociedad de Pediatras, la Sociedad de Infectólogos, de Neumólogos, están disponibles, aparte de que se hizo un curso específico para los doctores. Y entonces ahí está la tabla de interacciones. Es que la de Paxlovid es grande, la de Molnupiravir no tiene básicamente interacciones conocidas. Y entonces la toma de decisiones clínicas, pues depende, por eso yo digo, hay que hacer conciliación y esto lo debe recetar el médico del paciente o el que conozca. No tiene que ser el cardiólogo, pero debe conocer al paciente. Yo creo que ahí vamos a tener que hacer como una cápsula de este tipo de interacción con los farmacéuticos y con ustedes para... Nosotros dimos una presentación parecida a la de los doctores a la Asociación de Farmacias de Comunidad y el próximo lunes tenemos entonces con el Colegio de Farmacéuticos. Sí. Sí, porque es importante que ellos también estén enterados de todo lo que tenemos al momento. Aquí me pregunta también si está recomendado ya la 4ª dosis a los 5 meses de la 3ª para condiciones médicas como edad, artritis y sobrepeso. Imagino que si es más de 65 años. Sí. Inmunocomprometido, o sea, la 4ª dosis hasta ahora es como dosis de refuerzo para un paciente inmunocomprometido que recibió la serie primaria de 2 dosis y la dosis extra de inmunocomprometido. Fuera de eso todavía no hay indicación. Pregunta aquí, no le puedo coger el nombre, pero me dice que una persona que tuvo la dosis con la de Johnson & Johnson y le dio COVID, ¿cuánto tiempo puede esperar para ponerse la próxima dosis? Si no recibió tratamiento monoclonal, una vez pasen los 10 días del aislamiento y obviamente esté libre de síntomas. Así que rápido, no es como antes que se esperaban, No, o sea, como 3 meses para... Se dijo al principio, pero no. El único que tiene que esperar los 3 meses es aquel que recibió anticuerpo monoclonal, porque hay un riesgo teórico de interferencia entre lo que va a ser la vacuna y ese anticuerpo que está circulando todavía. Y el otro importante mencionar para los pediatras es aquel paciente que ha tenido el síndrome de inflamación multisistémica, porque se sabe que este tipo de pacientes tiene una gran cantidad de anticuerpos circulando. Entonces, poner la vacuna no necesariamente va en favor del paciente. Y el periodo de espera también es 90 días. Y ahí se ha visto, aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, se ha tratado los medicamentos nuevos también con monoclonales. Ha habido esa... O sea, si se le da primero el medicamento oral y después, si no... No, la combinación no hay una guía que establezca eso. Y tengo que decirle que si bien es cierto, yo no he seguido, yo no he atendido a ninguno de estos pacientes. Nuestro trabajo es hacer la coordinación. En las sobre 400 recetas despachadas de Paxlovid y las 200 de Molnupiravir no hemos tenido, el resultado es muy bueno para el paciente. Los que me han llamado, los conocidos que me han dicho, les ha ido muy bien, se mejoran rápido. Tenemos más experiencia con los anticuerpos monoclonales y también ahí sí tenemos un sistema de seguimiento, el mismo grupo que hace las coordinaciones y tampoco hemos visto, creo que vimos un paciente que le dio rash y unos 2 pacientes allá cuando se usaba el Regencop y empezó a llegar, cuando se usaba Bamlanivimab y llegó la Delta, que el mejor era Regencop. Tuvimos pacientes que no les funcionó, no mejoraron
tan rápido. Pero la experiencia que se tiene, sí, yo podría decir que es anecdótica de mi parte, es muy buena. Okay. El doctor Rafael Luzardo pregunta que si ya el Departamento de Salud ha aprobado la 4ª dosis para estas personas inmunocomprometidas. Sí, el Departamento de Salud realmente se deja llevar por las guías que establece el CDC, porque eso está contemplado, ¿no? Si miran bien el EUA, cuando vamos a poner una vacuna, el EUA dice que tiene que tener la autorización de uso de emergencia y que tiene que estar autorizada la recomendación oficial de CDC. Tan pronto CDC publica, que nosotros nos llega rapidito, las guías salen inmediatamente y eso de esa 4ª dosis ya eso salió. Ya está en lo que se llama consideraciones clínicas para vacunas de COVID-19. Tenemos una página que se llama vacunatpr.com. Ahí lo que encuentran es información de vacuna y están todas nuestras presentaciones. Perfecto. Así que Walgreens, CBC, los grupos que están vacunando, los pediatras, todo el mundo sabe cuando... Bueno, todos deben saberlo, todos han recibido la información de parte del Departamento de Salud. Yo puedo decir que tenemos sobre 900 proveedores del servicio de vacunación, incluyendo pues, las farmacias, los hospitales, pero dentro de una misma farmacia hay varios empleados, ¿verdad? Varios profesionales de salud, debo decir, que vacunan. Sí se nos ha dado el caso que alguno puede no estar al 100% al día, nos hacen la consulta, contestamos rapidito. Yo lamento si alguien lo viran y le dicen no todavía, porque no es correcto. Nosotros recibimos la recomendación de CDC e inmediatamente bajamos las directrices. Muchas veces lo hacemos, si sale a las 7 de la noche, ya a las 7 de la mañana está compartida la información con nuestros proveedores. Pregunta Mari Carmen desde Facebook, estamos en vivo también en Facebook, que si hay que descartar la presencia de IgA antes de administrar los monoclonales. No. La verdad es que no creo que exista eso, no. Así que no creo que tenga alguna pregunta adicional. Elizabeth me está enviando por WhatsApp todas las que están llegando de Facebook. ¿Alguna recomendación adicional para estos momentos? Por lo menos yo voy a dar una, que aquellos padres que tengan niños de 5 a 11 años los lleven a vacunar durante este fin de semana, porque las clases comienzan el lunes y todavía necesitamos muchos nenes que se vacunen. Sí, eso es importantísimo. Y aquellos que ya les toca la dosis de refuerzo, estoy hablando de toda la población de 12 años en adelante, que llevan más de 5 meses desde que recibieron su segunda dosis, deben vacunarse. Aquellos que tienen el compromiso del sistema inmunológico, como hayamos dicho, ya está recomendada y autorizada la dosis extra. Recordemos, esto es bien importante, esa 4ª dosis, aunque hay ¿verdad? Mucho ímpetu, mucho impulso, mucha búsqueda de información de lo que hacen otros países. Yo creo que el consenso científico todavía no avala el uso de una 4ª dosis para la población general, independientemente de lo que esté haciendo Israel. Veremos, el tiempo nos dirá si eso es necesario, versus si es más importante reformular la vacuna, que esa es otra discusión que se está dando. Así que mi frase calma en el alma, esperemos que la ciencia nos guíe en el futuro, ¿verdad? En el futuro inmediato. Por lo pronto, tenemos cerca de 300.000 personas que no se han vacunado, cerca de 300.000 niños menores de 5 años que no se pueden vacunar. Así que el llamado es a aquel que se puede vacunar y no lo ha hecho, ya sea con primera, segunda o tercera dosis, que lo haga. Este es el momento de hacerlo. Particularmente aquellos que estamos cerca de los 60 años y los que tienen 60 años o más, porque correcto, se ha demostrado claramente de que esa tercera dosis evita grandemente la enfermedad severa. Así que te agradezco nuevamente, Iris, tu conocimiento, tu pasión
definitivamente que tú eres una de nuestras héroes durante esta pandemia, particularmente en el sistema de vacunación. Estamos muy orgullosos de lo que estamos logrando en Puerto Rico y queremos darte las gracias nuevamente. Y esperamos que podamos bajar esta curva que tenemos en este momento y que lleguemos a unos niveles. Seguro que sí. Agradecida yo por la oportunidad. Estoy mirando la cantidad de personas conectadas y de verdad un privilegio poder hablar a tanta gente de esta manera. Así que gracias a mí. Les recuerdo de que esta presentación va a estar puesta en nuestro canal de YouTube de Puerto Rico Public Health Trust. Entiendo de que la doctora, como parte de su demostración de ofrecer esta información, puede estar ofreciendo o dando los slides, los puede poner en la página web del Departamento de Salud y de ahí pueden bajarlo todo el mundo. Así que más que agradecidos y todos ustedes estén pendientes para nuestra próxima conferencia magistral para darle más información de salud pública en Puerto Rico y en el mundo entero. Hasta luego. Gracias, Irene.